La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que marcó a toda Europa. Es aquí donde se acaba con el antiguo régimen del feudalismo y nace la burguesía. Esta revolución se centra en 5 acontecimientos importantes, iniciando con los Estados Generales, que surgen el 5 de mayo de 1789. De inicio, Francia estaba regido por la monarquía absoluta y se dividía en 3 estados: el primero, el noble; el segundo, eclesiástico; y el tercero, llano. Francia estaba gobernada por Luis XVI, que se encontraba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El país se encontraba en una crisis económica muy fuerte, pues el pueblo pasaba hambre mientras que la nobleza despilfarraba riquezas en el Palacio de Versalles. Durante el gobierno de Luis XVI se da la Guerra de los 7 Años y la independencia de las 13 colonias. Turgot se vuelve el ministro de Hacienda para que se mejoren las finanzas. Lo que él quiere es que los nobles y el clero paguen impuestos y suprimen los aranceles, pero poco tiempo después lo destituyen y anulan sus reformas. Posteriormente, Necker Banquero toma el puesto que ocupaba Turgot y quiere lo mismo que éste proponía, pero de igual manera lo destituyen. En 1786 hay una mala cosecha y en 1788 un fuerte invierno. Para salir de esta crisis vuelven a poner a Necker y le autoriza que convoque a los Estados Generales a una asamblea donde el clero y la nobleza se reúnen. El tercer estado invita a que más personas se unan a ellos, y por esta razón Luis XVI manda a cerrar la sala. Es aquí cuando nace la Asamblea Nacional en la sala de juego de pelota de Versalles, el 28 de mayo de 1789, y deciden ser los verdaderos representantes de París. El 12 de junio el pueblo de París se enoja y se levanta en armas en contra del rey, y así se da la famosa toma de la Bastilla, que da a los radicales y al pueblo mucha confianza en sí mismos. El rey invita a la nobleza y al clero que se unan a la famosa Asamblea Constituyente, que surge el 9 de julio de 1789. En 1789 la gente se desespera porque el rey no se suma al proceso de cambio, y además les llegan los rumores de que el rey organizaba unas tropas. Asimismo realizan una revuelta y lo obligan a alojarse en el Palacio de las Tullerías. Se da la aprobación de una constitución y con esto se unifica Francia, y además determinan los restos del feudalismo. Luis XVI comienza a crear un plan para escapar por la frontera más cercana. Cuando lo lleva a cabo lo descubren y los apresan. Entonces se da la Asamblea Legislativa, que surge el 1 de octubre de 1791, y se componía de 3 grupos: los de izquierda, que eran los jacobinos; los del centro, que eran los girondinos; y los de la derecha, que eran los partidarios. En esta asamblea, Austria y Prusia invaden a Francia en 1792, y el pueblo le pide a la Asamblea Legislativa que se convoque para realizar una nueva constitución. Es aquí cuando llega el momento más radical de la revolución. Nace la Convención el 20 de septiembre de 1792 y se declara abolida la monarquía e instalan una república. Francia se encontraba en guerra e iba perdiendo cada vez más terreno. Robespierre encabezaba a los jacobinos y a los girondinos. Abren un juicio al rey por traición y lo condenan a muerte. Luis XVI es ejecutado en la guillotina al igual que su esposa María Antonieta. La Convención Nacional redacta una nueva constitución y se da el gobierno jacobino. Es aquí cuando se da el reinado del terror, encabezado por Robespierre en 1793. Se decreta la abolición total de los derechos feudales y los campesinos comienzan a ocupar las tierras. El centro decapita de entre 10.000 y 40.000 indulgentes y radicales de acusaciones de actividades antirrevolucionarias. La burguesía en general piensan que ya ha vivido la revolución,
pero Robespierre se empeña en continuar, es decir, quiere más terror. Gracias a que Robespierre se empeña en seguir, se da el gran terror, y esto solo aumenta el número de personas guillotinadas. Esta época del terror solo puede acabar hasta que Robespierre sea guillotinado y la Convención lo hace, aunque no acaba aún la revolución. Napoleón Bonaparte en 1799 realiza un golpe de estado, el 18 de Brumario, y se proclama primer cónsul de la República. Centraliza el poder de su persona, derrota a Austria y a Prusia y consigue un orden interno con apoyo del pueblo francés. La economía crece y ocupa Portugal, España, Italia, Alemania y toda Europa. En 1804 Napoleón nuevamente da un golpe de estado y se proclama emperador, y así se da fin a la Revolución Francesa.